En los últimos 2 años, la red de salud pública ha estado en emergencia 2 veces. La primera entre agosto y septiembre del 2021 y la segunda entre junio y agosto del 2022. Esas medidas no han logrado acelerar la solución ante la falta de medicamentos e insumos y acortar el tiempo de espera para que los pacientes sean atendidos. Los problemas pasarán al nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales de este 2023. El gobierno dice que 2.100 unidades de la red de salud pública están abastecidas con fármacos al 80%. También ha indicado que se han invertido 382 millones de dólares en la compra de insumos, pero los reclamos de los usuarios que indican la falta de los medicamentos persisten. Bruno Segovia busca volver a la Asamblea liderando la lista nacional de la alianza entre Unidad Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí. Se revisaron sus registros legales y se encontró que tiene una demanda de alimentos por la que enfrentó 3 órdenes de detención en el año 2016, 2017 y 2018. Por no pagar la pensión de su hijo. Lucio Gutiérrez encabeza la lista de asambleístas nacionales por Sociedad Patriótica. En su récord legal aparece una demanda civil por cobro de dinero y otra laboral por despido intempestivo, interpuesta por un ex empleado de su partido político. Ambas están en curso. El social cristiano Henry Kronfle también enfrentó 2 demandas laborales, pero fueron archivadas. 4 puentes destruidos y miles de kilómetros de vías por mantener es el reto para el próximo gobierno tras las elecciones Ecuador 2023. Los 32.000 millones de dólares que se han invertido en este sector en los últimos 15 años han sido insuficientes para mantener al país conectado. El invierno dejó graves afectaciones, principalmente a la infraestructura vial. De los 10.352 kilómetros de red, 1.823 se encuentran destruidos y 3.066 en estado regular. Se requiere la intervención en 17 de las 24 provincias que tienen problemas de conectividad. 37 puentes tienen bajo su responsabilidad el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 4 se destruyeron por la crecida de los ríos y deslizamientos de tierras. Los alcaldes y prefectos de Ecuador sí pueden hacer campaña en territorio y apoyar abiertamente a los candidatos de su preferencia, siempre que sea fuera del horario de trabajo, no utilizar recursos del Estado y lo hagan cuando la campaña haya iniciado oficialmente, es decir, a partir del 8 de agosto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, recordó que si las autoridades locales desean participar en actividades proselitistas, están en su derecho. Pueden incluso pedir permiso con cargo a vacaciones. Sin embargo, enfatizó que la campaña aún no ha comenzado. Por lo tanto, cualquier actividad en territorio de los aspirantes donde participan alcaldes y prefectos está prohibida. Pese a esta advertencia, los candidatos se promocionan sin ninguna restricción. Un cocodrilo fue visto nadando en medio del mar en el balneario de San Lorenzo, Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, este domingo 2 de julio del 2023. El reptil nadaba en medio de las olas del mar, a pocos metros de la orilla, aunque cada vez más la corriente le empujaba más hacia adentro. El hecho ocurrió en una parte de la playa donde no es muy común que hayan bañistas. De todas maneras, las autoridades restringieron el paso. Funcionarios del Ministerio del Ambiente,
agua y transición ecológica, con personal del municipio, policía, marina y pescadores de la zona, ayudaron al rescate del animal. Una cámara de seguridad de un supermercado en Santo Domingo captó el momento en que unos delincuentes ingresaron y sometieron a los clientes y trabajadores. El hecho ocurrió el fin de semana y se ha viralizado en redes sociales por la reacción de las víctimas. En el video se observa a los ladrones con cascos de motocicleta en sus cabezas y en sus manos tienen armas y toman el dinero de las cajas y lo vacían en una maleta. Mientras tanto, otro de los delincuentes golpeó en la cabeza con un arma a un cliente, quien le respondió a golpes. Al final, 2 de los ladrones lograron escapar, pero uno fue retenido por los presentes. Le dieron golpes con botellas de vidrio. La estatal Petroecuador informó este sábado 30 de junio del 2023 que uno de sus empleados fue asesinado en los exteriores de la refinería de Esmeraldas. En un comunicado difundido la noche de ayer, la entidad rechazó y condenó lo sucedido. Lamentó la muerte del funcionario Jefferson Javier A.C., en el cual indica: extendemos nuestra solidaridad y más sentido pésame a la familia de la víctima. EP Petroecuador enfatizó que dará todas las facilidades para las investigaciones y solicitó a las autoridades competentes que actúen con celeridad para encontrar a los responsables y que respondan ante la justicia. La noche del 1 de julio del 2023 se registró un ataque armado contra un grupo de personas que estaban cerca de la base naval sur. Preliminarmente se habla de al menos 5 víctimas. 4 murieron en el sitio y 1 minutos después. Las víctimas tenían uniforme de trabajadores de una empresa, quienes permanecían en el sitio, junto a una camioneta de la misma compañía. La policía acudió al sitio para realizar las investigaciones del caso. Se desconoce la causa del hecho. Debido al procedimiento que tomó la policía, la ATM realizó un cierre en la avenida Cacique Tomalá, desde la avenida 25 de julio hasta la avenida Domingo Comín. Momentos de pánico y terror se registraron la noche de este 1 de julio del 2023 por el sonido de unas detonaciones similares a disparos en medio de un pregón estudiantil por los 140 años de cantonización de Yaguachi. En medio de la música se escuchaba el estruendo. Las personas reaccionaban corriendo en todas las direcciones. En otro video se observan cómo las personas corriendo hacia un supermercado para resguardarse de una eventual balacera. Afortunadamente, en este evento no se registraron víctimas mortales ni heridos. Sin embargo, en el sitio habían niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Un motociclista murió tras ser arrollado por un bus de la línea 83 en el suburbio de Guayaquil, la noche de este domingo 2 de julio del 2023. El conductor del automotor en aparente estado de embriaguez provocó además lesiones en otra persona, afectaciones en 2 vehículos y terminó incrustado el autobús entre los fierros de una obra pública. El atropellamiento del hombre ocurrió entre las calles 34 y García Goyena. Previamente, el conductor del bus ya había chocado contra otro vehículo. Tras embestir al individuo, continuó su huida hasta la intersección formada por las calles 19 y Argentina. El bus terminó cayendo en un hueco. El chofer del automotor resultó ileso e intentó escapar por la ventana, pero se desplomó en un pozo con agua. Inicialmente los moradores lo ayudaron, pero luego fue entregado a las autoridades.
La supermayoría conservadora de la Corte Suprema anuló con una decisión de 6-3 la propuesta del presidente Joe Biden de cancelar parte de la deuda estudiantil de decenas de millones de prestatarios en Estados Unidos. El tribunal dijo que el plan excede los poderes del Departamento de Educación y que compete más al Congreso. En tales circunstancias, hemos requerido que el secretario señale una autorización clara del Congreso para justificar el programa impugnado. Casi 26 millones de prestatarios habían solicitado que se borrara parte de su deuda. La frustración ahora es grande entre ellos. Será extremadamente difícil para mí llegar a fin de mes, especialmente como propietaria de una pequeña empresa. Detractores del plan presentaron desafíos legales, alegando que la cancelación presidencial es una injusticia para quienes sí pagaron sus deudas. Biden prometió nuevas acciones para proteger a los prestatarios. Esto es porque estamos creando un programa temporal de repago de 12 meses y ahora, al igual que una pausa de préstamos estudiantiles, ha estado vigente durante los últimos 3 años. Los pagos mensuales vencerán, las facturas no saldrán y no se acumularán intereses. Cambiando de tema, siempre este viernes, la Corte Suprema apoyó a una diseñadora web en Colorado y dijo que tiene el derecho constitucional a negarse a brindar servicios para matrimonios del mismo sexo, a pesar de una ley estatal que prohíbe la discriminación contra las personas homosexuales. La primera enmienda contempla a Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como exige el gobierno. Para algunos constitucionalistas, el fallo no debería tener un impacto comparable a la decisión del año pasado sobre el aborto. Lo que hizo la Corte Suprema fue decir, si se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, los protegeremos en una variedad de contextos. El caso, aunque enmarcado como un choque cultural entre la libertad de expresión y los derechos de los homosexuales, fue el último de una serie de decisiones a favor de personas y grupos religiosos en Estados Unidos. El fallo del jueves de la Corte Suprema que anula la acción afirmativa en las políticas de admisión de las universidades Harvard y Carolina del Norte podría generar futuros desafíos legales. Defensores de acceso a la educación afirman que continuarán trabajando para encontrar otras formas de lograr la diversidad en estas instituciones. Yo mismo he beneficiado de este programa. Si no hubiera sido por esto, es posible que nunca hubiera sido aceptado a la universidad. Terminé graduándome de la Universidad de Harvard como abogado, me convertí en abogado, en profesor, en juez y hasta en alcalde de la ciudad de Providence. De la acción afirmativa se han beneficiado el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, también 2 magistrados de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, que la defiende, y Clarence Thomas, que la rechaza. La acción afirmativa no fue perfecta, pero permitió que generaciones de estudiantes como Michelle y yo demostráramos que éramos parte de esta sociedad. Por su parte, el expresidente Donald Trump celebró la decisión de la Corte. Este es el fallo que todos esperaban y anhelaban, y el resultado fue asombroso. También nos mantendrá competitivos con el resto del mundo. Nuestras mejores mentes deben ser atesoradas, y eso es lo que ha traído este maravilloso día. Vamos a volver a basarnos en los méritos, y así debe ser. Entre los estudiantes de los grupos minoritarios hay tristeza e incertidumbre sobre el impacto para las futuras generaciones. Sé con solo mirar los datos que estos campus verán menos estudiantes negros y latinos. Y eso es lo que me asusta, porque muchos estudiantes que se parecen a mí ya no forman parte de muchas de estas instituciones. Y continúan las interrupciones de vuelos este viernes, día pico para los viajeros del fin de semana del 4 de julio. El mal tiempo en el noreste estadounidense ha provocado interrupciones generalizadas en los aeropuertos más congestionados. La Administración de Seguridad del Transporte espera examinar a 17.7 millones de personas este fin de semana, alcanzando un récord histórico, mientras las aerolíneas culpan de los retrasos a una escasez de controladores de tráfico aéreo. 834 nuevas leyes han sido firmadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante los últimos 2 meses, a pesar de que el Congreso estatal sesiona de manera limitada para aprobar la legislación.
La legislatura de Texas solo se reúne durante 140 días cada 2 años. Texas es uno de los estados más grandes de Estados Unidos por población y tiene una de las economías más grandes del mundo si fuera por sí solo un país. Una vez que el legislativo estatal cerró su periodo de sesiones a fines de mayo, el gobernador tuvo un plazo de 20 días para firmarlas. De lo contrario y de forma automática, se convierten en ley sin posibilidad de que el jefe del estado las pueda vetar. Esta sesión es un poco diferente porque el gobernador tiene la capacidad de llamar a una sesión especial sobre cualquier tema que desee, y por eso ha convocado varias sesiones especiales para impuestos a la propiedad, asuntos fronterizos, y anticipamos una más adelante en el año sobre temas de educación. Varias de las iniciativas que llegaron a la oficina del gobernador estuvieron relacionadas con la criminalización por tráfico humano y de drogas, aumentando la posibilidad de las penas, lo que regirá a partir del 1 de septiembre cuando se inicie el nuevo año fiscal. Una característica notable de la política de Texas es que los republicanos priorizan abrumadoramente la inmigración y la seguridad fronteriza cuando se trata del trabajo de la legislatura. Verónica Alvarado se esmera a la hora de preparar la comida. Tenemos 80 pollos. Se van a hacer en mole, otros se van a hacer en ensalada de pollo. Le digo, depende de cada albergue. De la cocina de la Fundación Binacional Tijuana Sin Hambre sale el plato principal para casi una veintena de albergues para migrantes. Menos del 10% de los albergues de la ciudad reciben fondos gubernamentales. Nos unimos para hacer despensas que le dábamos a familias enfermas de COVID. De esos refugios llegan a recoger las bandejas con cerca de 3,000 comidas diarias. El gobierno de Tijuana calcula que en los albergues de esta frontera hay unos 5,000 migrantes esperando cruzar a Estados Unidos. Un platito de alimento, un vasito de agua es una gran diferencia para ellos. A veces el hambre está en un campamento o entre los muros que separan a México de Estados Unidos. ¡Burritos y agua gratis! Hasta ahí van a combatirla. Difícil, pero si se pone el corazón, todo sale. Lo hacen voluntarios y empresas de ambos lados de la frontera que donan recursos o su tiempo. Somos como un puente entre la bondad y la necesidad. En 2019, con la caravana centroamericana, miles quedaron varados en Tijuana buscando asilo. Fue cuando la organización World Central Kitchen del chef español José Andrés llegó a atenderlos. Se retiró cuando consideró que ya no era una emergencia humanitaria. Este viernes, la Contraloría General de Venezuela ratificó la inhabilitación política por 15 años contra la opositora María Corina Machado, quien aspira a ser candidata presidencial en 2024. La ratificación responde a una solicitud del diputado José Brito, denominado de oposición, para conocer el estatus político de Machado, quien actualmente encabeza las encuestas en intención de votos para las primarias del 22 de octubre. Fundada en 1930, Radio Caracas Radio fue sacada del aire por el gobierno de Venezuela el 30 de abril de 2019 por transmitir el alzamiento cívico-militar de ese día. Sin embargo, con un mínimo de empleados, siguió difundiendo su programación por vías digitales hasta este viernes 30 de junio, cuando la operación se hizo insostenible para sus directivos. Y esta es una radio que ha estado 92 días sin electricidad, a punta de planta eléctrica, por una avería en el transformador que nos entrega la electricidad a nosotros. Entonces hay varias señales que nos están indicando que estamos corriendo altos riesgos. Y la decisión fundamentada y bien discutida y seriamente analizada es, ¿vale la pena correr el riesgo, perder los activos que nos incauten los equipos? En la estación podían escucharse las voces más críticas de la oposición política venezolana, que cada día encuentran menos espacios en la radio y TV del país. Estamos hablando de la emisora pionera de la radiodifusión en Venezuela. Yo no sé si realmente la gente que nos está viendo cae en cuenta y tiene conciencia del significado real que hay detrás de esto. La poca inversión publicitaria y las dificultades para garantizar la conectividad estable de la Internet para emitir su señal por YouTube terminaron por darle el último golpe a 93 años de historia. ¿Cómo haces tú para mantener esta estructura con un personal que está aquí, oye, dando todo su corazón por el país? En el último año, 107 estaciones de radio han cerrado en Venezuela por decisión del ente regulador de las telecomunicaciones, alegando, en la mayoría de los casos, el vencimiento de la concesión para transmitir en señal abierta.
El cardenal Matteo Zuppi, el enviado del Vaticano para las posibles negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, visitó este miércoles y jueves Moscú, la capital de Rusia, después de haber pasado previamente por Ucrania. Zuppi no tuvo acceso a grandes líderes del país, no pudo verse con el presidente ruso Vladimir Putin, pero sí que vio a la protectora del menor en Rusia, que está precisamente acusada por el Tribunal Internacional de haber orquestado la deportación masiva de niños ucranianos de los territorios que Rusia ocupa en Ucrania. Con ella trató precisamente este tema. Rusia asegura que está tratando a esos niños con humanidad cristiana y niega estar haciendo nada equivocado. También Zuppi se reunió con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, el patriarca de todas las Rusias, con quien mantuvo una reunión cordial, dijeron ambas partes. Esta reunión supone todo un avance en las relaciones entre ambas iglesias, ya que las relaciones históricas entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica son bastante malas, para qué decirlo de otra manera. Desde ya hace décadas la Iglesia Ortodoxa rusa asegura que la Iglesia Católica hace proselitismo aquí en Rusia. Sea como fuere la reunión, las diferentes reuniones que tuvo el cardenal aquí en Moscú fueron todas de carácter humanitario, intentando promover la idea de que es necesario dar pasos hacia la paz. Pero no ha trascendido al menos ningún acuerdo, ni siquiera ningún acuerdo de calado siquiera, pero ningún tipo de acuerdo entre el Vaticano y las autoridades rusas. No ha salido nada, ningún acuerdo que pueda catalogar a esta visita como una visita fructífera. Y lo más destacable es que el cardenal, pese al intento de venir aquí a Moscú, no fue recibido por Putin ni por ninguna figura política de primera línea. El anuncio del presidente Nayib Bukele de su inscripción como precandidato para optar nuevamente a la silla presidencial no ha dejado indiferente a los salvadoreños. Algunos analistas critican la decisión. Una persona que no cumple los requisitos para ser presidente de la República no puede competir en las internas tratando de ganar una candidatura para ser presidente de la República. Algunos ciudadanos apoyan la idea. Muy buena decisión, la verdad es que el trabajo lo respalda y creo que la población, la mayoría, al menos yo, lo vea bien. Yo pienso de que si el pueblo está de acuerdo no habría un problema. Habría que ver porque ahorita todavía no es seguro eso, solamente se han inscrito, pero tendrían que aprobar eso y hasta donde yo sé eso es inconstitucional. La reelección está expresamente prohibida en la Constitución, que establece que no pueden ser candidatos a la presidencia quienes hayan ocupado el cargo por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. El vicepresidente señaló de que había que leer la Constitución del 62 e integrarla con la nueva para entender lo de la reelección, algo que es totalmente absurdo. O sea, si la Constitución no se puede estar integrando con una Constitución ya derogada. A ese nivel de ridiculez han caído con el intento de justificar la reelección. Las elecciones internas del Partido Nuevas Ideas se realizarán el próximo 9 de julio. En los últimos 5 años de crisis sociopolítica, el gobierno de Nicaragua ha ejercido violencia física contra manifestantes, según revela un informe del colectivo de derechos humanos publicado en julio. Quemaduras, choques eléctricos, agresiones o lesiones con armas o objetos, bombas lacrimógenas, gases de pimienta y otros químicos. Gonzalo Carrión, coordinador de esta organización, asegura que el gobierno nicaragüense ejerce al menos 40 formas de tortura, según revela la investigación que cuenta con el testimonio de 158 personas. Otras organizaciones como la CPDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ha documentado más testimonios de presunta tortura. La CPDH tiene más de 500 expedientes debidamente documentados. Algunos de ellos tenemos un médico forense que ha avalado que efectivamente son torturas. El Estado de Nicaragua no se ha referido al reciente informe del colectivo de derechos humanos y en otros foros ha negado que en el país centroamericano se practique la tortura. No obstante, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció esta práctica en julio de 2022. El Comité de la ONU contra la Tortura expresa preocupación por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura y malos tratos, así como por las desapariciones forzadas a manos de la Policía Nacional.
En Nicaragua actualmente hay 60 opositores arrestados por razones políticas, según organismos de derechos humanos. Samantha y su hija de apenas 2 años fueron cruelmente asesinadas. José Andrés, de 9 años, encontró la muerte cuando se dirigía a su unidad educativa. Sus historias ya son parte de los 46 feminicidios y 10 infanticidios registrados en lo que va del año en Bolivia. La extrema crueldad y la premeditación de los perpetradores, ¿no? Como el caso, por ejemplo, este último caso en La Paz, el caso de Samantha, que murió degollada conjuntamente su niña. El hecho de que esto se esté planificando, se plantee y se diga, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, es lo que nos llama la atención y creemos que es también contra lo que hay que luchar. Varios casos develaron que los agresores ya tenían antecedentes e incluso sentencias y fueron liberados. Por eso algunas organizaciones, activistas, legisladores y parientes de las víctimas apuntan a los operadores de justicia y abren el debate a propuestas como la pena de muerte, castración química o sumatoria de condenas. Necesitamos cambiar nuestras estructuras penales, necesitamos avanzar en la lucha contra ciertos delitos que están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. El Tribunal Supremo de Justicia informó esta semana que en Bolivia existen 467 personas declaradas en rebeldía, en casos que involucran agresiones y abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad. En Francia continúan las manifestaciones por la muerte de un joven luego de recibir un disparo de un agente de la policía en un control de tránsito en las afueras de París. 875 personas han sido detenidas en las últimas horas. El presidente Emmanuel Macron encabezó una reunión interministerial urgente sobre los disturbios en todo el país. Cerramos con la celebración del Inti Raymi en Cusco, Perú, donde decenas de miles de espectadores se reunieron para realizar esta sagrada ceremonia inca que la celebran en honor al dios Inti, que en quechua significa sol. Esta fiesta se hace para pedirle al Taita Inti, Padre Sol, que devuelva el calor, el fuego, las buenas energías y la prosperidad a la población. Danzas, música y mucho color engalanan este ritual que revive las tradiciones ancestrales de los incas durante el solsticio de invierno. Y de esta manera llegamos al final en El Mundo al Día. Que tengan un buen fin de semana. Santa.